La restauración borbónica se inicia en 1874, después del sexenio democrático, con el Manifiesto de Sanjurj redactado por Cánovas del Castillo y el pronunciamiento de Martínez Campos, que proclamará como rey a Alfonso XII. Cánovas, como artífice de la restauración borbónica, convoca las elecciones para 1876. Estas elecciones serán a Cortes Constituyentes y se realizarán mediante sufragio universal masculino, ya que era el sufragio vigente desde la última Constitución. La Constitución de 1876 es una constitución breve. La Constitución declara la monarquía y al monarca como un poder moderador, al que le da un gran poder, ya que se defiende la soberanía compartida. Por tanto, tiene derecho de veto, puede nombrar ministros y puede suspender y disolver las Cortes, que sean elegidas mediante sufragio. Pero ojo, este sufragio será dictaminado por distintas leyes. En un principio solamente se podrán elegir al Congreso, mientras que el Senado es de designación directa por el rey o el gobierno. También se defiende la confesionalidad católica del Estado. Tras la redacción de esta Constitución, ¿se inicia el qué? Se inicia el sistema canovista. El sistema canovista es un sistema de alternancia en el poder. Se forman dos grandes partidos, el Partido Conservador, dirigido por Cánovas, y el Partido Liberal de Sagasta. Son partidos que son de una élite, ¿vale? Y en ellos, ¿qué dicen? Que va a haber una alternancia en el poder. Es un sistema ideado por Cánovas, al cual le gusta mucho el sistema inglés. Y por ello, se alternarán los dos partidos, a la vez que se pide al ejército que renuncie a los pronunciamientos, subordinándolo al poder político. Y para ello, ¿qué se hace? Se le da una amplia autonomía interna y un amplio presupuesto. ¿Estos partidos cuáles son? Sobre todo los dos grandes, el Conservador de Cánovas y el Partido Liberal de Sagasta. Siempre gana las elecciones el partido que está en la oposición. ¿Cómo lo consiguen? Mediante la manipulación, con el casillado, el caciquismo, en los pucherazos. Es decir, el cacique, el dueño de las instituciones, será el que consiga orientar el voto hacia un lugar o hacia otro. Estos partidos tienen una serie de características. Ambos son monárquicos, constitucionalistas, defensores de la propiedad privada, del Estado liberal, unitario y centralista. Y están formados por élites económicas. ¿Cuál es la mayor diferencia prácticamente? Que el Partido Conservador defiende el sufragio censitario en la Iglesia y el Partido Liberal defiende el sufragio universal masculino y un cierto reformismo social. ¿Son estos los únicos partidos que hay durante el proceso de la restauración borbónica? No. Hay otros partidos, pero son unos partidos que están al margen del sistema. Entre ellos encontramos a los partidos republicanos, divididos en posibilistas, progresistas, unitarios y federalistas, que ya tenían bastantes conflictos posteriores a la Primera República, partidos ultracatólicos donde encontramos a los carlistas y distintas escisiones del partido carlista, como son los integristas de Nocedal o Unión Católica, partidos nacionalistas como el Partido Catalán del Prat de la Riba, los vascos de Sabino Arana, y el Partido Socialista de Pablo Iglesias, infundido por las ideas marxistas, que se crea en 1879. Estos partidos en un principio están fuera del sistema político, no entrarán, no tendrán ningún peso, ya que siempre, incluso cuando pueden participar, son una minoría. Vale, una vez que hemos visto los distintos partidos, vamos a ver un poco la cronología de la restauración borbónica. Para ello vamos a seguir una pequeña línea cronológica, que es esta de aquí. Bien, en la línea cronológica podemos ver que el primer gobierno es un gobierno conservador entre 1875 y 1881. Es un momento de relativa calma, ya que se pone fin a los conflictos. En 1876 finaliza la guerra carlista y se eliminan sus fueros, que son sustituidos en 1878 por los conciertos económicos. Estos conciertos económicos serán un poco el motivo del surgimiento del nacionalismo vasco. En 1878 se firma la Paz de Zanjón, que pone fin a la Guerra de los 10 años de Cuba, que había producido entre 1868 y 1878. Se elimina la esclavitud en 1888 y se dice que Cuba tendrá representantes en las Cortes españolas y una amplia amnistía. ¿Qué pasa? Que el retraso en aplicar las normas provocará la Guerra Chiquita de 1879 y la insurrección de 1895. Entre 1881 y 1884 gobernarán los liberales de Sagasta, donde se implantará el sufragio universal masculino en las elecciones municipales. Entre 1884 y 1885 tenemos el gobierno conservador de Cánovas, donde se firmarán los pactos de Pardo de 1885 para dar apoyo a la regencia de María Cristina tras la muerte de Alfonso XII.
Entre 1885 y 1890 se da el gobierno largo liberal de Sagasta, donde hay una amplia reforma política, con la ley de asociaciones del 87, en el cual se elimina la ilegalización de los partidos políticos, se abole la esclavitud en Cuba en el 88, como ya hemos dicho, se crea un nuevo código civil, se hacen una serie de reformas en la hacienda y se intentan hacer una serie de reformas en el ejército poniendo un servicio militar obligatorio. Esta reforma militar fracasa y obliga al ministro a dimitir. Y también se aplica el sufragio universal masculino para las elecciones de ámbito nacional en 1890. Entre 1890 y 1892 encontramos un gobierno conservador que es sustituido por un liberal entre el 92 y el 95. Y finalmente, con el gobierno conservador de 1895 a 1897, se inicia la Guerra de Cuba. Este gobierno finaliza de forma abrupta con el asesinato de Cánovas del Castillo en 1897, en plena Guerra de Cuba. Vamos a ver un poquito el conflicto de Cuba. El conflicto de Cuba sí que se inicia en 1895, pero eso son las operaciones militares. Antes, ¿qué se ha hecho? Se han creado una serie de partidos políticos. Dos, a imitación de España. El Partido Autonomista, formado por cubanos, y un Unión Constitucionalista, de carácter españolista. En 1893, desde el gobierno español se intenta un proyecto de reforma del Estatuto Colonial, pero este proyecto tiene muchas presiones y no se llevará a cabo. ¿Por qué? Sobre todo presiones de los industriales, que temen perder Cuba como mercado protegido. Este estatuto de reforma colonial también ponía fin al arancel Cánovas, un arancel que había incrementado el precio de los productos en Cuba. Claro, por todo ello surge en 1893 el Partido Revolucionario Cubano de José Martí. Finalmente, en 1895 se inicia la sublevación, el Grito de Baile. Un grito, una revolución apoyada por Estados Unidos, por parte del presidente Cleveland y por parte del presidente McKinley a continuación. En un principio se intenta una solución militar con Martínez Campos, que también es partidario de una cierta negociación, pero desde España se dice que es muy blando y se enviará a Weyler. Weyler opta por la solución militar a toda costa. Penas capitales, confinamiento de los campesinos para que no entren en contacto con ideas revolucionarias, y ello agrava la situación en Cuba. Y finalmente, en 1897 se envía al general Blanco, que intenta una estrategia de conciliación, concediendo un sufragio universal masculino, una igualdad de derechos y una cierta autonomía. Todo ello fracasa. El ejército español no está en condiciones de derrotar a la guerrilla cubana. Lucha en un lugar muy complicado en medio de la selva. Además, en Filipinas también ha estallado una sublevación, con la Liga Filipina de José Rizal y la organización clandestina del Katipunan. Y finalmente, la intervención de los Estados Unidos. Estados Unidos ya había intentado comprar Cuba varias veces, no lo consigue. Y en abril explota el acorazado Maine en el puerto de La Habana. ¿Qué significa? Estados Unidos acusa a España de sabotaje y se inicia la guerra. La escuadra española es derrotada en Santiago y Cavite. Y en diciembre de 1898 se firma la Paz de París, por la cual Cuba, Puerto Rico, Filipinas y la isla de Guam pasan a Estados Unidos y las Carolinas y las Marianas en el año siguiente serán alemanas. La derrota del 98 provoca en España una crisis moral e ideológica que inicia el regeneracionismo. Este regeneracionismo potencia la institución libre de enseñanza, inicia un revisionismo histórico, pero sobre todo es importante el pesimismo en España. ¿Por qué? Porque es un momento en el que todos los países están ampliando sus colonias y España pierde las últimas. También surgirá un aumento del militarismo, este militarismo que culpa a los políticos del fracaso de España, de la situación de España, y que tendrá su culminación con la dictadura de Primo de Rivera en 1921.